Para defender la enmienda presentada es del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán. Muchas gracias, señor presidente. Defiendo esta enmienda basándome fundamentalmente en dos problemas que la explican. Miren, ¿qué es lo que plantea el Ministerio de Fomento respecto al aeropuerto de Asturias? Plantea que hay que obtener un certificado de seguridad y para ello presenta como única solución el disminuir la longitud de una pista de aeropuerto. Hay más soluciones técnicas y, sobre todo, hay más actores. Pero en esta imposición del Ministerio de Fomento, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué dos problemas? El primero, una forma de entender el poder y el segundo, un escaso compromiso del Gobierno de España con Asturias. Y se empieza por la primera. Esta decisión de imponer una determinada decisión técnica que tiene implicaciones de presente y futuro para el aeropuerto de Asturias, sin tener en cuenta que ese aeropuerto tiene relación con el resto de sistemas de comunicación asturianos, carreteras, los propios puertos, es decir, que tiene relación con infraestructuras que son de competencia del Principado de Asturias, sin entender que ese aeropuerto tiene una importancia decisiva en el desarrollo de actividades económicas, entre otras la de turismo, que es competencia exclusiva del Principado de Asturias. Bueno, pues todo ello no parece importarle para imponer una decisión. Un poco al modo del imperio inglés al momento de imponer decisiones en la India todavía no independiente. Es un poco ejército de ocupación. Llegamos, imponemos sin escuchar. Por tanto, primer problema, esa forma de entender el poder. Segundo problema. Le decía que hablaba de un escaso compromiso del Gobierno de España con Asturias en materia de inversión. Lo que está haciendo el actual Gobierno de España con Asturias en estos 2 años es aplicar la frase popular, la conocida frase popular de barato, barato, oiga, barato, barato. Miren, no es un juicio de intenciones que les esté planteando. Los datos aportados por el actual Ministerio de Fomento son contundentes al respecto. La inversión ejecutada por el Grupo Fomento en la Comunidad Autónoma de Asturias fue, desde el año 2004 al año 2011, de 4.460,9 millones de euros. Desde el año 2012 al año 2013, ambos inclusive, 497,06 millones de euros. ¿Qué significa esto? Que en los 8 años de ejecución presupuestaria con gobiernos socialistas, Asturias recibió una media de 557,6 millones de euros al año. Y en los 2 años del actual gobierno, 248,5 millones de euros, un 64,5% menos. Sé que ustedes me van a decir inmediatamente sí, pero no me puede usted comparar años de crisis con años de desarrollo. Muy bien. Por tanto, vamos a hacer la comparación de los años 2010-2011, en plena crisis, con los de 2012-2013. Y cuando hacemos esa comparación, resulta que la media del año 2010 y el año 2011 fue de 387,7 millones de euros invertidos en Asturias por el Grupo Fomento cada año. Es decir, un 35,9% más que lo que ahora mismo se está invirtiendo. Ahora el Grupo Fomento, como les decía, la estrategia con Asturias es barato, barato. Por eso, esta es la única razón por la que se trata de imponer una decisión técnica concreta, pero que tiene implicaciones presentes y futuras para la operatividad en el aeropuerto de Asturias. Y, por tanto, para aspectos económicos de Asturias y, por tanto, para la intermodalidad con otros sistemas de comunicación de Asturias y, por tanto, para aspectos que son competencia exclusiva del Gobierno del Principado de Asturias. Es tan ilógico que en la actual España de las autonomías sencillamente acepte el Ministerio de Fomento sentarse en un comité coordinador para decidir un elemento que es importante para España, pero es imprescindible para el territorio donde tiene que llevarse a cabo. Es básicamente lo que se plantea en esta proposición no de ley que hace el grupo de UPyD, que vamos a apoyar y que le agradecemos que nos haya aceptado la enmienda que presentamos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Trevín. La siguiente proposición no de ley, que es relativa al incremento de la oferta de tren directo entre Asturias y Madrid, de la que es autor también el Grupo Parlamentario Socialista y que va a defender el diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán.
Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de reponerme de la intervención del diputado popular. Ha estado entre el cómic underground y el surrealismo más absoluto y, por tanto, trataré de ir a cuestiones concretas donde realmente podamos afrontar problemas para Asturias y no el escapismo, a la que también lo entiendo perfectamente que el diputado popular tenga que recurrir ante la contundencia de las cifras y la realidad de la falta de realidad desde el Ministerio de Fomento con Asturias. ¿De qué les voy a hablar ahora? Les voy a hablar de un problema asturiano, un problema geográfico con un síndrome consiguiente. Miren, Asturias, que tuvo escritores importantes que trataron de analizarnos cómo somos los asturianos, tuvo en Valentín Andrés Álvarez, uno de los mejores sociólogos, aunque fuera economista, para definirnos. Y decía que los asturianos estábamos muy marcados por la geografía, y tenía razón. Y en la geografía nos marcaba fundamentalmente la cordillera y el mar, y tenía razón. Pero, ¿qué síndrome conlleva esta descripción real de Asturias? Un síndrome secular de aislamiento. Y, por tanto, todos los debates que hay sobre infraestructuras, es decir, sobre comunicaciones, es decir, sobre superación de aislamiento, en Asturias tienen una importancia singular. Miren hasta qué punto tiene importancia que la primera página del medio de mayor difusión en Asturias hoy, en primera página tiene dos noticias sobre infraestructuras. Una noticia sobre que el aeropuerto y la disminución, efectivamente, de pasajeros, que parece que el Ministerio de Fomento no tiene nada que ver. El señor don Ovidio Sánchez le pega la patada al balón y le adjudica al Gobierno de Asturias esto como si AENA no tuviera nada que ver ni ninguna responsabilidad en el mismo. Y dos, un tren de Asturias a Madrid que tiene 7 horas de retraso tras sufrir 3 averías en el trayecto. Quiero decirles con esto que esta primera página es una buena demostración de la importancia que tiene este tipo de debates en Asturias. Cuando se plantea el AVE, se plantea un hito histórico para Asturias. La conexión de Asturias con AVE, primero con la meseta y después también con lo que implica de conexión con Europa a través de uno de los grandes ejes de comunicación de europeo, significaba un salto histórico. Pero con el ministro Cascos no empezó bien este tema. Empezó con prisas y a lo loco. Mire, el Gobierno empezó renunciando a un elemento fundamental, que fue controlar el rigor de los proyectos, sobre todo en una de las áreas de toda Europa de mayor complejidad geológica, sobre todo en una de las áreas de Europa donde más problemas podía haber en ámbitos hidráulicos, incluso de gas Grisú por el componente carbonífero que tenía. A partir de ahí, de esa renuncia, el Gobierno hizo varios lotes, hizo varias UTEs. Hubo varias empresas con el ministro Cascos que participaron, varias empresas, curiosamente, con varios apuntes de Bárcenas y varios sumarios de Gürtel. Pero este no es el caso al que íbamos fundamentalmente. ¿Qué pasó a lo largo de estos años con la construcción del AVE? ¿Qué es lo que nos hubiera impedido tener que discutir ahora la necesidad urgente de tener un tren directo a Asturias-Madrid? Pues mire, pasó que prácticamente no avanzaron para nada las obras en los años del anterior Gobierno popular. Hasta el punto que en el año 2004, en los 3 meses que el señor Cascos fue ministro en ese año, solamente invirtió en el AVE 285.000 euros. 285.000 euros. En los 9 meses siguientes, una ministra, curiosamente, en este caso andaluza, no era ni siquiera asturiana como el señor Cascos, invirtió 131 millones de euros. Es decir, de un ritmo de burro de carga con el señor Cascos, pasamos a un ritmo de caballo andaluz en ese mismo año con la ministra Madalena Álvarez. En estos años, el Gobierno ha planteado varios compromisos respecto a la terminación del AVE de Asturias, o al menos la puesta en funcionamiento del tren, que reiteradamente se han ido cumpliendo. Primero incumplió la ministra de Fomento cuando se comprometió que en el 2013 tendría acabado la autovía del Cantábrico y hoy todavía está en construcción.
Y después el propio presidente de Gobierno, en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, se comprometió a que en este año 2014 estaría en funcionamiento ya el tren en Asturias, con características de AVE, que pasaría a través de los túneles de Pajares. Esa es importante que a estas alturas del año 2014 alguien del Gobierno del Grupo Popular nos aclare de una vez si se va o no a cumplir la palabra del presidente de Gobierno en sede parlamentaria. ¿Se va a poner en funcionamiento este año o no los túneles de la variante? ¿Cuánto vale la palabra del presidente de Gobierno de España con Asturias? Esto es lo que nos tienen que clarificar fundamentalmente, porque los datos que tenemos no es ya, como les dije, que haya disminuido un 64,5% respecto a la media de los 8 años del Grupo Fomento en Asturias, o, mucho más clarificador, un 35,9% de disminución respecto al año 2010 y 11 respecto al 12 y 13, es decir, 4 años de crisis, pero un 40% menos, perdón, un 35,9% menos con el Grupo Popular las inversiones. No está ahí el problema. El problema es que, además de adjudicar en presupuestos mucho menos Asturias, resulta que no se cumple. Tenemos, dado por el Ministerio, la inversión ejecutada del año 2012 en alta velocidad. Miren, en alta velocidad nos adjudicaron 180 millones para el año 2012. Se ejecutaron 67, el 37,7%. Curiosamente, para Castilla y León se adjudicaron 732 y se ejecutaron el 62,2%. Pero a Galicia se adjudicaron 1.028 millones de euros y se ejecutaron 789, el 76,7%. Más del doble de ejecución de lo que se ejecutó en Asturias. Para el año 2013 hemos solicitado la correspondiente información. Le hemos solicitado esa información y el Ministerio, fijo que por el error de algún técnico, nos han contestado con peras y manzanas. Pero esperamos tener los datos, aunque me imagino que no va a ser muy diferente de este tema. Ante esta situación de incertidumbre en cuanto a la terminación, de incertidumbre a si Asturias, y voy acabando, señor presidente, va a estar conectada o no con la red de AVE español y europeo, que eso sí nos preocupa. ¿Va a tener plataforma en ancho UIC el tramo León-La Robla? ¿Y cuándo? Le repito, ¿va a tener la plataforma entre el León y La Robla ancho UIC? ¿Y cuándo lo va a tener? Porque sin ese tramo en UIC, Asturias quedará aislada de la red de alta velocidad española y europea. Esto todavía no ha sido capaz de aclararlo el Gobierno, independientemente de los temas de la puesta en funcionamiento de los túneles de Pajares. Lo que está claro en este momento es que el usuario asturiano con necesidad de venir a Madrid, sea profesional, sea turista, necesita una oferta mayor de transporte público. Y hay una posibilidad clarísima de hacerlo en tren. Porque, miren, es verdad que ha habido disminución en el ámbito, como decíamos anteriormente, de los pasajeros por avión, pero al mismo tiempo hay un aumento importante por tren, un 25%, según los datos que nos dio el Ministerio en los últimos años. Todavía está por debajo del avión, pero está aproximándose cada vez más. Nuestra pregunta es si tenemos una oferta que conecte directamente con la demanda, es decir, un tren de mañana temprano desde Oviedo directamente a Madrid y, por tanto, con menor ocupación, y vuelta por tarde o noche de Madrid a Asturias de forma directa, eso va a resolver parte de la demanda profesional, turística, del usuario que tenga que hacer Asturias-Madrid, Madrid-Asturias. Creemos que sí. Porque, aunque esté el avión por encima del tren, lo que sí tengo que decirles es que si el año pasado aumentó entre el 25 y el 30% los pasajeros entre Madrid y Asturias, Asturias está por encima de Cantabria en la utilización del tren. Y me dirán, lógicamente, Cantabria tiene menos pasajeros. Pero oigan, es que Asturias en el trayecto Madrid-Asturias tiene más pasajeros que Madrid-Galicia. Y Galicia tiene más habitantes que Asturias. Y es que Asturias, en pasajeros, en el trayecto de ferrocarril, tiene más pasajeros que Madrid, País Vasco. Y Asturias tiene menos habitantes que País Vasco. Quiero decirle con esto que es uno de los medios de comunicación que es importante para los asturianos, que puede ayudarnos a resolver
el problema que les comentaba de superación directa entre medios para resolver un problema de demanda real que existe en medios de comunicación con Asturias y, sobre todo, me parece que el Grupo Popular no va a tener más remedio que aprobar la propuesta que hacemos, sobre todo porque, como ha publicado un medio de comunicación asturiana, la pugna política del tren directo a Madrid es así porque la disputa del partido en el PP permite al PSOE adelantarse en la exigencia pública de una conexión que los populares asturianos negocian desde hace más de un año. Ahora tienen la ocasión de apoyar la propuesta que les hacemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Trevín.